Tengo 68 años y nunca pensé que a esta edad estaría empezando de nuevo. 43 años de matrimonio, 3 hijos, una casa grande en Coyoacán, que me costó media vida pagar, y un negocio de materiales de construcción que levanté desde cero. Todo eso quedó atrás el día que mi hijo Héctor dijo esas palabras que me atravesaron como un cuchillo. Antes de continuar con la historia, por favor haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. Tu ayuda es muy importante. La cena de Navidad siempre había sido sagrada para mí. Desde que los niños eran pequeños, yo me encargaba de todo. El pavo, el ponche, las decoraciones. Incluso cuando mis rodillas comenzaron a fallar, seguí subiendo al techo para colgar las luces que tanto le gustaban a Lucía, mi esposa. Este año no fue diferente. Pasé toda la semana preparando la casa, limpiando cada rincón, sacando la vajilla especial que solo usábamos en estas fechas. Don Tomás, no se canse tanto, me dijo Esperanza, la muchacha que nos ayudaba con la limpieza desde hace años. Sus hijos deberían venir a ayudarle. ¿Para qué los molesto, mujer? Todos tienen sus ocupaciones, le respondí mientras subía con dificultad la escalera para sacar las cajas de adornos del ático. La verdad es que hacía tiempo que mis hijos se habían distanciado. Héctor, el mayor, se casó con Mariana hace 8 años. Es arquitecto. Tiene su propio despacho. Apenas nos visita 3 veces al año. Sofía, la mediana, vive en Monterrey con su esposo y mis 2 nietos. Hablamos por teléfono cada 2 semanas, pero solo viene para las fiestas. Y Javier, el menor, aunque vive aquí en la Ciudad de México, siempre está demasiado ocupado con su trabajo en una empresa de tecnología. A veces pienso que cometí un error al trabajar tanto. Mientras construía mi negocio me perdí muchos momentos de sus vidas. Lucía siempre me lo reclamó, pero yo creía estar haciendo lo correcto. Asegurarles un futuro, pagarles buenas escuelas, darles todo lo que yo no tuve. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 7 años, y mi madre tuvo que criarnos a mí y a mis hermanos lavando ropa ajena. Juré que mis hijos nunca pasarían necesidades. La casa comenzó a llenarse alrededor de las 7 de la noche. Primero llegó Sofía con su familia desde Monterrey. Los niños corrieron a abrazarme. «Abuelito, ¿nos compraste dulces?», preguntó Emilia, la más pequeña, mientras se colgaba de mi cuello. «Claro que sí, mi princesa. Están escondidos en la alacena, detrás de las latas de chiles». Después llegó Javier, solo como siempre. A sus 35 años seguía soltero, aunque sospecho que hay alguien en su vida que no quiere presentarnos. «Papá, te ves cansado», me dijo mientras me daba un abrazo rápido. «Deberías contratar a alguien para hacer todo esto. ¿Y perderme la diversión? Ni loco», le respondí, ocultando el dolor en mi espalda que me había estado molestando todo el día. Héctor y Mariana fueron los últimos en llegar, acompañados por Gerardo, el padre de ella. Desde que su esposa murió hace 3 años, Gerardo pasaba mucho tiempo con ellos. No me molestaba, al contrario. Era un buen hombre, jubilado como yo, aunque él había sido profesor universitario. Siempre tenía historias interesantes que contar. La cena transcurrió como siempre. La comida, las anécdotas, los regalos. Lucía sirvió el ponche mientras yo cortaba el pavo. Todo parecía normal, hasta que Héctor anunció que tenía algo importante que decirnos. «Mariana y yo vamos a mudarnos a España», dijo con una sonrisa. «Me ofrecieron dirigir un proyecto de restauración en Barcelona. Es la oportunidad de mi vida». Un silencio cayó sobre la mesa. Lucía fue la primera en hablar. «¿Y cuándo pensabas decirnos? ¿El día que te subieras al avión?» «Mamá, apenas me confirmaron hace una semana. Estábamos esperando el momento adecuado». «¿Y qué pasará con tu despacho?», pregunté, intentando mantener la calma. «Te costó mucho trabajo establecerte. Lo dejaré a cargo de Raúl, mi socio. Seguiré como consultor a distancia». No dije nada más. Sentía un nudo en la garganta. Barcelona estaba al otro lado del océano. ¿Cuándo volveríamos a verlos? Lucía comenzó a hacer preguntas. ¿Cuándo se irían? ¿Ya tenían dónde vivir? ¿Habían pensado en el idioma? Gerardo intervino. «No se preocupen, ya estamos viendo apartamentos por internet. Tengo un amigo en Barcelona que nos está ayudando». «¿Estamos?», preguntó Lucía confundida. Mariana tomó la mano de su padre. «Papá viene con nosotros. Ya arreglamos todo para que pueda quedarse el tiempo que quiera».
Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Gerardo se iría con ellos, mientras que nosotros, sus padres, nos enterábamos al mismo tiempo que el resto de la familia. «Qué bueno que te llevas a tu papá», dijo Javier, alzando su copa de vino. «Es importante tener familia cerca cuando estás lejos». «Sí. Además, Gerardo ha sido un gran apoyo para nosotros», añadió Héctor. «Siempre está dispuesto a ayudarnos, sin juzgar nuestras decisiones». No pude evitar sentir que aquello era una indirecta hacia mí. Siempre había sido exigente con mis hijos, especialmente con Héctor. Cuando me dijo que quería estudiar arquitectura en lugar de hacerse cargo del negocio familiar, tuve mis dudas. Eventualmente lo apoyé, pero quizás nunca lo demostré suficientemente. «Tu padre siempre ha sido así», comentó Lucía. «Recuerdo cuando ustedes eran pequeños, apenas si les dejaba respirar con tantas exigencias». «Eran otros tiempos, mujer», me defendí. «Uno hace lo que cree mejor para sus hijos». «Pues a veces lo mejor es escuchar y apoyar, no imponer», respondió ella. La conversación siguió por otros rumbos, pero yo ya no estaba realmente presente. Me sentía traicionado, desplazado. Cuando trajeron el postre, Emilia le preguntó a Héctor si podría visitarlos en España. «Claro que sí, prima. Tendremos un cuarto especial para visitas. ¿Y podré ir con el abuelo Gerardo? Él me prometió que me llevaría al acuario de Barcelona». «Por supuesto», respondió Héctor sonriendo. «El abuelo Gerardo estará allí todo el tiempo que quiera». Fue entonces cuando ocurrió. No sé si fue el alcohol, el cansancio acumulado, o simplemente que ya no pude contener más lo que sentía. «Qué suerte tienes, Héctor», dije con amargura. «Tu suegro parece dispuesto a seguirte hasta el fin del mundo. Yo hubiera hecho lo mismo por cualquiera de ustedes, pero nunca me dieron la oportunidad». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Héctor me miró fijamente. «Papá, no empieces con tus dramas. Esto no es sobre ti». «¿Dramas? ¿Así llamas al hecho de que me entere por casualidad que mi hijo se va a vivir a otro continente? Te lo estamos diciendo ahora, ¿no?», respondió claramente molesto. «Además, ¿qué esperabas? ¿Que te consultáramos cada decisión como cuando éramos niños? No, pero al menos hubiera esperado que tuvieras la decencia de hablarlo primero con tu madre y conmigo en privado». Mariana intentó intervenir, pero Héctor ya estaba demasiado alterado. «¿Para qué? Para que me digas todas las razones por las que es una mala idea, como siempre has hecho». «Yo nunca...» «Por favor, papá», me interrumpió. «Toda la vida ha sido así. Nada de lo que hacemos es suficientemente bueno para ti. ¿Crees que no sé lo decepcionado que estabas cuando decidí no hacerme cargo de tu negocio?» «Eso no es cierto», protesté, aunque en el fondo sabía que tenía algo de razón. «Solo quería lo mejor para ti». «¿Lo mejor según quién? ¿Según tú?» Héctor estaba rojo de ira. «¿Sabes por qué nos vamos? No es solo por el trabajo. Es porque quiero que mi hijo crezca con un abuelo que lo apoye incondicionalmente, no con uno que lo juzgue constantemente». «¿Estás embarazada?», preguntó Sofía dirigiéndose a Mariana, intentando cambiar el tema. Mariana asintió, con lágrimas en los ojos. 4 meses. Queríamos esperar un poco más para decírselo a todos. Otro golpe. «Mi primer nieto nacería al otro lado del océano, lejos de mí». «Felicidades», dije mecánicamente, mientras sentía que algo se rompía dentro de mí. Gerardo se levantó y abrazó a su hija. Todos empezaron a felicitarlos, olvidando momentáneamente la tensión. Todos, excepto yo. Me quedé sentado, observando cómo la familia que había construido se alejaba cada vez más de mí. Cuando la conversación volvió a girar hacia la mudanza, Héctor mencionó que estaban considerando vender su casa aquí en México. «Es una buena inversión», comentó Gerardo. «Con ese dinero podrían comprar algo más grande en Barcelona». «Pero, ¿y si las cosas no funcionan allá?», pregunté. «Siempre es bueno tener un plan B». Héctor suspiró con fastidio. «Siempre lo negativo, papá. Por una vez, ¿no podrías simplemente alegrarte por nosotros?» «Solo estoy siendo práctico», me defendí. «El mundo está lleno de incertidumbres. La vida es para vivirla, no para temerla», intervino Gerardo. «Yo les dije que vendieran. Hay que arriesgarse». «Por eso te queremos tanto, Gerardo», dijo Héctor, levantando su copa. «Siempre nos apoyas, siempre nos entiendes. Eres más un padre para mí que...». Se detuvo, pero el daño ya estaba hecho. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en la mesa parecían haberse congelado. Mariana le dio un codazo a Héctor
quien pareció darse cuenta de lo que acababa de insinuar. Papá, yo no quise decir... ¿Que no quisiste decir qué, Héctor? Mi voz sonaba tranquila, pero por dentro sentía que me desmoronaba. ¿Que el padre de tu esposa es mejor padre que yo? ¿Es eso? No, yo solo... Mi hijo dijo, mi suegro es más padre que tú. Repetí mirando alrededor de la mesa. En mi propia casa, en la cena que preparé con mis propias manos, en la Navidad que tanto me esforcé por hacer especial. Me levanté lentamente de la mesa. Si me disculpan, necesito tomar aire. Salí al patio trasero sin esperar respuesta. La noche estaba fría, pero apenas lo sentía. 43 años de matrimonio, 3 hijos, toda una vida dedicada a mi familia. Y así es como terminaba. Sentado solo en el jardín, mientras mi hijo celebraba a otro hombre como su verdadero padre. No sé cuánto tiempo estuve ahí afuera. Podía escuchar voces amortiguadas desde la casa, probablemente discutiendo sobre lo que había pasado. Eventualmente, la puerta se abrió y Lucía salió a buscarme. Tomás, hace frío. Entra a la casa. ¿Para qué? ¿Para seguir escuchando cómo nuestro hijo idolatra a su suegro? Lucía se sentó a mi lado con un suspiro. Héctor no quiso decir eso. Estaba alterado. Había bebido. Tú y yo sabemos que la gente dice la verdad cuando está alterada y ha bebido. Respondí. Solo dijo en voz alta lo que realmente piensa. Estás exagerando. ¿Exagerando? Sentí que la ira volvía a crecer dentro de mí. ¿Te parece una exageración que nuestro hijo en nuestra propia mesa insinúe que otro hombre ha sido mejor padre que yo? Tomás, por favor. No, Lucía. Ya estoy harto. Toda la vida me partí el lomo trabajando para darles lo mejor. ¿Y para qué? Para que ahora me traten como a un viejo amargado al que apenas toleran. Nadie te está tratando así. ¿No? Entonces, ¿por qué nuestro hijo ni siquiera tuvo la decencia de decirnos en privado que se iba del país? ¿Por qué se lleva a su suegro pero ni siquiera nos ofrece la posibilidad de ir a nosotros? Lucía no respondió de inmediato. Finalmente, con voz suave, dijo, tal vez porque Gerardo sabe cómo apoyar sin juzgar. Tú siempre has sido demasiado intenso con los niños. Sus palabras me dolieron más que las de Héctor. Mi propia esposa también pensaba que había sido un mal padre. Así que tú también piensas eso, dije sintiendo una frialdad que no tenía nada que ver con la temperatura. 43 años juntos, y resulta que siempre has creído que soy un mal padre. Yo no dije eso, protestó. Solo digo que a veces eres demasiado duro, demasiado crítico. Los chicos siempre han sentido que nada de lo que hacen es suficiente para ti. Me quedé callado, procesando sus palabras. Quizás tenía razón. Quizás había sido demasiado exigente, demasiado inflexible, pero todo lo había hecho por amor, por querer lo mejor para ellos. Deberíamos volver adentro, dijo Lucía después de un rato. Hace frío, y la familia está preocupada. ¿La familia? ¿Cuál familia, Lucía? La que nos abandona a la primera oportunidad. ¿La que ni siquiera nos considera para sus planes de futuro? Por Dios, Tomás. Deja el dramatismo. Nadie nos está abandonando. Ah, ¿no? ¿Y qué me dices de Héctor yéndose a España sin siquiera consultarnos? ¿O de Sofía, que apenas nos llama 2 veces al mes? ¿O de Javier, que vive en la misma ciudad pero está demasiado ocupado para visitarnos? Tienen sus propias vidas, Tomás. ¿Es normal? No, no es normal. Me levanté, sintiendo una determinación que no había sentido en años. No es normal que un hijo prefiera a su suegro sobre su propio padre. No es normal que una familia se desmorone así. Regresé a la casa con Lucía siguiéndome. Todos estaban en la sala, hablando en voz baja. Cuando entré, se hizo el silencio. Héctor se levantó. Papá, lo siento. No quise decir lo que dije. Estaba alterado. Lo miré a los ojos, aquellos ojos que eran tan parecidos a los míos. No te disculpes por decir la verdad, hijo. Respondí con calma. Si Gerardo ha sido mejor padre para ti que yo, es porque yo fallé en algo. Y lo acepto. No, papá, no es... Déjame terminar. Lo interrumpí. He estado pensando mientras estaba afuera. Y tienes razón. He sido duro, exigente, tal vez hasta injusto. Pero todo lo hice porque quería lo mejor para ustedes. Quería protegerlos del mundo, darles las oportunidades que yo nunca tuve. Miré alrededor, a cada uno de mis hijos. Pero parece que lo único que logré fue alejarlos de mí. Y eso es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida.
Un silencio incómodo llenó la sala. Finalmente Sofía habló. Papá, nadie está diciendo que hayas sido un mal padre. Solo... diferente. Diferente. Repetí con una sonrisa triste. Qué manera tan elegante de decirlo. Me dirigí a la escalera. Discúlpenme, pero estoy cansado. Ha sido un día largo. Por favor, sigan disfrutando de la velada. Subí a mi habitación sin mirar atrás. Podía escuchar a Lucía disculpándose con los invitados, diciendo que yo estaba sensible últimamente, como si mis sentimientos fueran una niñería, algo que debía ser tolerado pero no tomado en serio. Me senté en la cama, en la oscuridad, pensando en todo lo que había pasado. Las palabras de Héctor seguían resonando en mi cabeza. Eres más un padre para mí. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento perdí a mi familia sin darme cuenta? No dormí esa noche. Mientras escuchaba a los invitados marcharse uno a uno, tomé una decisión. Ya no podía seguir así, fingiendo que todo estaba bien mientras mi familia se desmoronaba a mi alrededor. Era hora de un cambio radical. Cuando Lucía finalmente subió a la habitación, fingí estar dormido. No quería hablar, no esa noche. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi próximo movimiento. A la mañana siguiente, me levanté temprano. La casa estaba en silencio. Sofía y su familia se quedaban con nosotros, pero aún dormían. Javier se había ido a su apartamento. Y Héctor... Bueno, Héctor probablemente estaba en su casa, con Mariana y Gerardo, planeando su nueva vida en España. Preparé café y me senté en la cocina con un cuaderno. Empecé a hacer cálculos, a anotar nombres y números de teléfono. Para cuando Lucía bajó, ya tenía un plan claro en mente. «Buenos días», dijo, sorprendida de verme despierto tan temprano. «¿No pudiste dormir?» «Dormí lo suficiente», mentí. «Estoy haciendo algunas anotaciones». «¿Sobre qué?» «Sobre nuestro futuro». Me miró con preocupación. «Tomás, sobre lo de anoche». «No quiero hablar de anoche», la interrumpí. «Lo que pasó, pasó. Ahora tenemos que mirar hacia adelante». «¿Qué quieres decir?» «Quiero vender la casa». La expresión de Lucía pasó de la preocupación a la incredulidad. ¿Qué? ¿Por qué? Es demasiado grande para nosotros dos. Los niños ya no viven aquí, y ahora Héctor se va a Europa. No tiene sentido mantener este espacio. Pero esta es nuestra casa. Hemos vivido aquí toda nuestra vida matrimonial. Criamos a nuestros hijos aquí. Exactamente, respondí, sintiendo una extraña calma. Pero esa etapa de nuestra vida ya terminó. Es hora de empezar algo nuevo. Lucía se sentó frente a mí, claramente alterada. Esto es por lo de anoche, ¿verdad? Estás dolido por lo que dijo Héctor y quieres castigarnos a todos. No se trata de castigar a nadie, Lucía. Se trata de aceptar la realidad. Nuestros hijos tienen sus propias vidas, y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Pero, ¿vender la casa? ¿No crees que es una decisión demasiado drástica? ¿Drástica? Más drástica que enterarme en la cena de Navidad que mi hijo se va a vivir a otro continente y que prefiere a su suegro antes que a mí. Lucía suspiró. Estás siendo injusto. Tal vez, admití. Pero es mi decisión. La casa está a mi nombre, y quiero venderla. ¿Y qué hay de mí? ¿No tengo voz en esto? La miré directamente a los ojos. Por supuesto que sí. Puedes venir conmigo o quedarte. Es tu elección. ¿Ir contigo? ¿A dónde? Aún no lo sé. Quizás a Oaxaca o a Mérida. Siempre quisimos conocer la península. Lucía me miró como si me hubiera vuelto loco. ¿Estás hablando en serio? ¿Quieres que dejemos toda nuestra vida aquí y nos mudemos a otra ciudad así, de repente? ¿Y qué nos retiene aquí, Lucía? Nuestros hijos. Ellos ya tienen sus propias vidas. ¿Nuestros amigos? La mayoría están tan ocupados con sus nietos que apenas los vemos. ¿Mi negocio? Hace años que lo dejé en manos de Esteban. Lucía no respondió de inmediato. Finalmente, con voz temblorosa, dijo: «Necesito tiempo para pensar en esto». «Tómate el tiempo que necesites», respondí, levantándome de la mesa. «Pero mi decisión está tomada. Voy a vender esta casa y empezar de nuevo, con o sin ti». Salí de la cocina, dejándola sola con sus pensamientos. Sabía que estaba siendo duro, incluso injusto, pero ya no podía seguir fingiendo. Algo se había roto dentro de mí la noche anterior, y no había vuelta atrás. Los siguientes días fueron tensos. Sofía y su familia regresaron a Monterrey sin que les mencionáramos nada sobre nuestra discusión.
Héctor llamó un par de veces para disculparse nuevamente, pero yo me negué a hablar con él. No por rencor, sino porque sabía que si escuchaba su voz, podría flaquear en mi decisión. Una semana después de Año Nuevo, contacté a un agente inmobiliario. La casa se puso a la venta a finales de enero. Cuando Héctor se enteró, me llamó furioso. ¿Qué estás haciendo, papá? ¿Por qué vendes la casa sin consultarnos? ¿Consultar qué, Héctor? Es mi casa, puedo hacer con ella lo que quiera. Es la casa donde crecimos. ¿No pensaste en lo que significa para nosotros? ¿Y tú pensaste en lo que significa para mí que mi hijo prefiera a su suegro? Respondí, sintiendo que la herida seguía abierta. Cada uno toma sus decisiones, hijo. Tú tomaste la tuya, y yo estoy tomando la mía. Colgué sin esperar su respuesta. Era doloroso, pero necesario. Tenía que seguir adelante con mi plan antes de que el valor me abandonara. Lucía y yo apenas hablábamos. Ella se negaba a aceptar la venta de la casa, y yo me negaba a cambiar de opinión. Dormíamos en habitaciones separadas, comíamos en silencio. 43 años de matrimonio reducidos a una guerra fría que ninguno sabía cómo terminar. Febrero llegó, y con él, las primeras ofertas por la casa. Una pareja joven con 2 niños pequeños ofreció un buen precio. Querían mudarse antes del inicio del ciclo escolar. Era perfecto. Firmé los papeles preliminares sin consultar con Lucía. Cuando se lo dije, explotó. ¿Cómo pudiste hacer esto sin decírmelo? Es nuestra casa, Tomás. La compramos juntos. La escritura está a mi nombre, respondí, odiándome por sonar tan frío. Y ya tomé una decisión. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué se supone que debo hacer? Ya te lo dije. Puedes venir conmigo o quedarte. Si decides quedarte, te dejaré la mitad del dinero de la venta para que compres algo más pequeño. ¿Así termina todo? ¿43 años juntos y me ofreces dinero como compensación? No es una compensación, Lucía. Es lo justo. ¿Justo? Las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Te parece justo destrozar nuestra familia por un comentario hecho en el calor del momento? Nuestra familia ya estaba destrozada antes de eso. Respondí con tristeza. Solo que yo no quería verlo. Me miró con una mezcla de dolor y rabia. No te reconozco, Tomás. No sé quién eres ahora. Yo tampoco me reconocía, hasta que decidí dejar de ser el tonto que se quedaba callado mientras todos lo pisoteaban. Lucía sacudió la cabeza y salió de la habitación. Esa noche, escuché cómo hablaba por teléfono con alguien, probablemente con Sofía o Javier. Estaba llorando, contándoles lo que había pasado. No me importó. Ya había tomado mi decisión. Marzo llegó con la noticia de que Héctor y Mariana habían adelantado su viaje. Se irían a finales de mes, no en junio como habían planeado originalmente. No me sorprendió. Probablemente querían estar lo más lejos posible de mí y mi locura, como la llamaba Lucía. La venta de la casa se concretó a mediados de marzo. Teníamos hasta finales de abril para desocuparla. Empecé a empacar mis cosas, separando lo que me llevaría de lo que dejaría atrás. Era sorprendente cuántos objetos habíamos acumulado a lo largo de los años, y cuán pocos significaban realmente algo para mí. Un día, mientras revisaba viejas fotografías, encontré una de Héctor cuando tenía unos 7 años. Estábamos en la playa, él sobre mis hombros, ambos sonriendo a la cámara. Recordé ese viaje. Había sido uno de los pocos en los que realmente me desconecté del trabajo y me dediqué completamente a mi familia. Fueron días felices, simples. ¿Cuándo habíamos perdido esa simplicidad? ¿Cuándo la vida se había vuelto tan complicada? A finales de marzo, recibí una llamada de Sofía. Estaba preocupada por mí. «Papá, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Mamá está destrozada. Tu madre puede venir conmigo si quiere», respondí. «La decisión es suya». «¿Y a dónde irás?» «A Puerto Escondido. Ya encontré una pequeña casa frente al mar». «¿Puerto Escondido? Pero papá, eso está en medio de la nada». «Exactamente. Lejos de todo y de todos». «Es justo lo que necesito ahora. Papá, por favor, reconsidéralo. Esta no es la solución». «¿Y cuál es la solución, Sofía?» «Quedarme aquí, viendo cómo mi familia se aleja cada vez más. Viendo cómo mi hijo prefiere a otro hombre como padre. No, gracias. Prefiero empezar de nuevo». Sofía suspiró. «Al menos, habla con Héctor antes de que se vaya. Se va este sábado. No hay nada que decir. Papá, por favor. Se está yendo a otro continente.
Si no lo ves ahora, ¿cuándo? Tenía razón, por supuesto. A pesar de todo, Héctor seguía siendo mi hijo. No podía dejarlo ir sin despedirme. Está bien. Dile que venga a la casa mañana. Estaré aquí todo el día. Héctor llegó al día siguiente, solo. Nos sentamos en el patio trasero, el mismo lugar donde había estado la noche de Navidad. La casa ya se veía diferente, con cajas por todas partes y espacios vacíos donde antes había muebles. Así que realmente lo estás haciendo, dijo, mirando alrededor. ¿Realmente estás vendiendo la casa? Ya está vendida, respondí. Nos mudamos a finales de abril. Héctor negó con la cabeza, incrédulo. No puedo creer que hagas esto solo por lo que dije en Navidad. Fue un comentario estúpido, papá. Estaba enojado. Había bebido demasiado. No es solo por eso, Héctor. Lo interrumpí. Es por todo. Por cómo hemos ido distanciándonos año tras año. Por cómo tú y tus hermanos han hecho sus vidas sin apenas incluirnos. Por cómo nos enteramos de tus planes de mudanza en medio de la cena de Navidad, como si fuéramos unos conocidos cualquiera. Eso no es justo. ¿No? Dime una cosa, Héctor. Si realmente me consideraras importante en tu vida, ¿no me habrías contado tus planes antes? ¿No habrías considerado al menos preguntarme qué pienso? Las cosas no son tan simples, papá. Nunca lo son, admití. Pero a veces, las decisiones sí lo son. Y yo tomé la mía. Héctor se pasó la mano por el pelo, un gesto que había heredado de mí. ¿Y mamá? ¿Ella está de acuerdo con esto? Tu madre puede decidir por sí misma. Le he dicho que puede venir conmigo o quedarse. ¿Y si decide quedarse? Entonces seguiremos caminos separados. Héctor me miró con una mezcla de asombro y decepción. ¿Así de fácil? 43 años de matrimonio y los tiras por la borda. No fui yo quien empezó a tirar cosas por la borda, hijo, respondí con tristeza. Todos ustedes lo hicieron poco a poco, año tras año. Yo solo estoy terminando el trabajo. Nos quedamos en silencio un momento. Finalmente, Héctor habló con voz más suave. ¿A dónde irás? A Puerto Escondido. Compré una pequeña casa frente al mar. ¿Puerto Escondido? Pero papá, está tan lejos. Esa es la idea. Héctor suspiró. Al menos dame tu dirección y tu teléfono. Quiero poder contactarte. ¿Para qué? ¿Para llamarme 2 veces al año y preguntarme cómo estoy mientras sigues con tu vida en España? Papá, por favor, no hagas esto más difícil. Lo miré a los ojos, aquellos ojos tan parecidos a los míos, y sentí que se me encogía el corazón. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo, mi primogénito. Te enviaré mi dirección cuando esté instalado, concedí finalmente. Y mi número seguirá siendo el mismo. Héctor asintió, aliviado. ¿Cuándo te vas a España?, pregunté, intentando sonar casual. Este sábado. El vuelo sale a las 11 de la mañana. ¿Y Mariana? ¿Cómo está con todo esto? Está emocionada pero también nerviosa. El embarazo va bien, por cierto. El bebé nacerá en junio. Un nieto que probablemente nunca conocería. O al menos, no lo vería crecer. Felicítala de mi parte, dije, sintiendo un nudo en la garganta. ¿No quieres venir al aeropuerto a despedirnos? No creo que sea buena idea. Héctor asintió, comprendiendo. Te extrañaremos, papá. No, no lo harán, respondí con una sonrisa triste. Estarán demasiado ocupados con sus nuevas vidas. Y está bien así. Es como debe ser. Nos levantamos y caminamos hacia la puerta. Antes de irse, Héctor me abrazó. Fue un abrazo largo, desesperado, como si ambos supiéramos que podría ser el último. Te quiero, papá, dijo con voz entrecortada. A pesar de todo, te quiero. Y yo a ti, hijo, respondí sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Cuídate mucho. Lo vi alejarse en su auto, sabiendo que probablemente pasarían años antes de que volviera a verlo. Una parte de mí quería correr tras él, decirle que todo había sido un error, que no me iría a ninguna parte. Pero otra parte, la que había tomado control desde Navidad, sabía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Esa noche, Lucía vino a la habitación donde yo dormía ahora. Se sentó en el borde de la cama, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Hablé con Sofía, dijo. Viene la próxima semana con los niños. Me alegro. También hablé con Javier. Está muy preocupado por ti. No tiene por qué estarlo. Estoy bien. Lucía me miró con tristeza. No, no lo estás. Ninguno de nosotros lo está. No respondí.
¿Qué podía decir? Tenía razón, por supuesto. Ninguno estaba bien. Nuestra familia se estaba desmoronando frente a nuestros ojos, y yo era en parte responsable de ello. Tomás, por favor, reconsidéralo, suplicó Lucía. No es demasiado tarde para cambiar de opinión. La casa ya está vendida, Lucía, y la de Puerto Escondido también está comprada. No hay vuelta atrás. Siempre hay vuelta atrás si realmente lo quieres. La miré a los ojos, aquellos ojos que me habían enamorado hace más de 4 décadas. ¿Y tú? ¿Has tomado ya tu decisión? Lucía bajó la mirada. No es tan simple. Claro que lo es. O vienes conmigo o te quedas. No hay término medio. ¿Y qué hay de nuestros hijos? ¿De nuestros nietos? Ellos tienen sus propias vidas, Lucía, como nosotros deberíamos tener la nuestra. ¿Y si no quiero elegir? Si quiero a mi esposo y a mis hijos, entonces tendrás que convencer a tus hijos de que me incluyan en sus vidas, porque yo ya no pienso mendigar su atención. Lucía se levantó, claramente frustrada. Eres un terco, Tomás Aguirre. Siempre lo has sido. Y tú una conformista, Lucía Vega, siempre aceptando lo que te dan sin exigir más. Se fue sin responder, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Sabía que estaba siendo injusto, pero ya no podía detenerme. Algo se había roto dentro de mí, y ahora solo quedaba seguir adelante, sin importar a quién lastimara en el camino. Los días siguientes pasaron en un borrón de actividad. Empacar, donar, tirar. Era sorprendente cuántas cosas habíamos acumulado a lo largo de los años y cuán pocas realmente necesitaba. Para cuando Sofía llegó con los niños, la casa ya parecía más un almacén que un hogar. Sofía se quedó una semana. Intentó convencerme de que cambiara de opinión, pero yo me mantuve firme. Los niños notaron la tensión, especialmente Emilia, que con sus 7 años era más perceptiva de lo que parecía. ¿Por qué estás triste, abuelito?, me preguntó un día, mientras jugábamos en el jardín. No estoy triste, mi princesa. Solo estoy pensando. ¿En qué? En el mar. Pronto viviré junto al mar, ¿sabes? Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? ¿Podré ir a visitarte y nadar con los peces? Claro que sí, respondí, sabiendo que probablemente nunca ocurriría. Tendrás tu propia habitación esperándote. Esa noche, después de acostar a los niños, Sofía vino a hablar conmigo. Papá, he estado pensando en todo esto. ¿Y? Creo que entiendo por qué lo haces. La miré sorprendido. De todos mis hijos, Sofía siempre había sido la más comprensiva. Pero aún así, no esperaba que me apoyara en esto. ¿En serio? Sí. No estoy de acuerdo con la forma, pero entiendo el fondo. Te sientes desplazado, como si ya no fueras importante en nuestras vidas. Es más que eso, Sofía. Es como si toda mi vida hubiera sido un error. Como si todo lo que hice, todos los sacrificios, no hubieran servido para nada. Eso no es cierto, papá. Mírame a mí, a Héctor, a Javier. Somos personas de bien, con carreras, familias. Eso es gracias a ti y a mamá. Tal vez. O tal vez habrían logrado lo mismo sin mi rigidez, sin mis exigencias. Sofía tomó mi mano. Cada padre hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Tú nos diste estabilidad, seguridad, educación. ¿Podrías haber sido más afectuoso? Quizás. Pero nadie puede negar que nos amaste a tu manera. Sus palabras me conmovieron, pero no cambiaron mi decisión. Al día siguiente, cuando se fueron, sentí que se llevaban un pedazo más de mi corazón. Abril llegó con la noticia de que Héctor y Mariana ya estaban instalados en Barcelona. Gerardo había ido con ellos, tal como estaba planeado. Me enviaron fotos de su nuevo apartamento, con vistas a la Sagrada